Hola chicos, hoy vamos a estudiar la parte de homotecias de matemática para octavo año, ¿verdad? En educación abierta en Ujarrás. Veamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo nos habla acerca de dos figuras, ¿verdad? Que se les han aplicado homotecia. Bueno, en realidad son dos trapecios homotésicos de razón K y cuyo centro de homotecia es T. ¿Ok? La idea es buscar cuál es el segmento homólogo de NM. ¿Ok? Entonces, chicos, según las homotecias, nosotros para saber cuáles son los segmentos homólogos, ¿verdad? Y de una forma de guía, vamos a trazar los segmentos. Déjenme buscar aquí la herramienta para trazar los segmentos desde T, que pase por M y que pase por D. ¿Ok? ¿Por qué es que yo elijo estos, verdad? Chicos, yo elijo estos porque son los que empiezan a quedar en línea recta. ¿Ok? Entonces vean que T, M y D quedan en línea recta. ¿Ok? Entonces esos, los puntos que estén a la par de M y la par de D van a quedar homólogos. Es decir, no quiero adelantarme sin que antes vean lo que voy a hacer. Voy a trazar otra vez una línea de acá que pase por M y que pase por E. Ok, más o menos ahí. Entonces, en ese caso, esa línea que queda ahí, ese segmento, ¿verdad? Me está uniendo a los puntos que quedan colineales. Eso quiere decir que quedan en línea recta. Entonces, T, M y E quedan en línea recta. Es decir, como ya acabamos de ver que desde el centro de homotecia, ¿verdad? Empiezan a salir, bueno, la figura original y a partir de ello se genera una homotecia directa, ¿verdad? Y se genera esa figura. Entonces, bueno, además es una ampliación. Entonces vean chicos que el segmento homólogo a AMN, ¿verdad? Tiene que ser DE. ¿Ok? No le queda más que ser DE. ¿Ok? Veamos un momentito esa misma figura, ¿verdad? Otra vez. Lo que pasa es que ahora nos están preguntando cuál es el ángulo homólogo de el ángulo homólogo, ok. Entonces, vayámonos otra vez a armar esos segmentos, ¿verdad? Que ya sabemos que como es una homotecia, ¿verdad? Ya sabemos que se van a ir cumpliendo. Lo que pasa es que vamos a relacionar cómo empiezan a quedar, ¿verdad? Los homólogos, los puntos homólogos, los segmentos homólogos y ángulos que en este caso nos están preguntando homólogos. Ahí tenemos el primer segmento que habíamos trazado con M y D, ¿verdad? Porque habíamos dicho que era eran colineales, es decir, que quedaban en el mismo segmento, ¿verdad? Déjenme cambiar de color para dejarlo como lo habíamos puesto de un ratito. Y entonces desde el mismo centro de homotecia voy a pasar un segmento que pase por O y termine en F, ¿verdad? Porque esos son los que empiezan a ser colineales. Entonces, chicos, esos tres segmentos que les acabo de realizar en colores, ¿verdad? Van a representar cuáles, por ejemplo, son los puntos homólogos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si estamos ubicando el ángulo E y N son puntos homólogos, ¿verdad? Yo quise hacer esas tres líneas primeramente para que vean que este ángulo E, ¿verdad? Empieza a ser homólogo al ángulo N, ¿ok? Por correspondencia, ¿verdad? En sí como queda. Y además porque es una hipotesis directa y estamos haciendo una ampliación o dilatación. Ok. Entonces, vean que la respuesta ahí es N. N es el que va a cumplir 0, el homólogo de E.
Veamos esta otra homotesia, ¿verdad? Esta es una homotesia inversa, ¿verdad? Esta es una homotesia inversa porque la figura original está de un lado del centro de la homotesia y la figura transformada u homóloga está del otro lado de la homotesia. Entonces, la idea es fijarse cuál es el ángulo homólogo a B. ¿Ok? En ese caso yo tendría que igual, hacer las líneas que salgan de los puntos, pasen por el centro y a ver a qué puntos homólogos llegan. ¿Ok? Pareciera que nosotros deberíamos de empezar a buscar, ¿verdad? A partir de la figura de la izquierda. Entonces, aquí no es venir a ver cuál empiezo a probar, sino, chicos, eso que nos dice el enunciado, que cuál es el homólogo del ángulo B, entonces yo me voy a parar en B, ¿verdad? Más o menos acá, al hacer la línea, y trato, ¿verdad? Porque trato de pasarla por el centro, definitivamente ahí no puede ser, entonces trato que pase por el centro homotesia O. Ah, bueno, entonces ese, vean chicos, que ese segmento que nos empieza a señalar puntos homólogos, nos dice que B y H son puntos homólogos y además son ángulos homólogos. Ven qué interesante porque de una vez ya encontramos cuáles son esos ángulos homólogos. Importante chicos estar trazando estos segmentos, ¿verdad? Porque esos segmentos nos empiezan a contar acerca de los puntos homólogos, ¿verdad? Y después con eso nosotros vamos viendo si hay ángulos homólogos, si hay segmentos homólogos y demás. Entonces, el ángulo homólogo a B es H. ¿Por qué es H? Porque tracé el segmento desde B, pasó por O y luego pasó a H. ¿Okay? Entonces, ahí nos damos cuenta cuándo son homólogos y cuándo no. Okay. Y chicos, vamos a resolver este otro ejercicio que es de la misma figura, pero vean que nos están diciendo unas proposiciones que debemos de estudiar y ver si son ciertas o verdaderas. Dice que el segmento AB es homólogo a IJ. Fijémonos chicos, si el segmento AB es homólogo a IJ, A tendría que ir con I o con J, ¿verdad? Entonces, si yo hago esos segmentos que me empiezan a decir, ¿verdad? Qué puntos son homólogos, entonces yo salgo de A y vean que I puede servir, ¿verdad? Y puede servir porque desde A hasta I hice un segmento que pasó por el centro, entonces eso ya me dicen si esos son homólogos, ¿ok? ¿Qué pasa con B? ¿Será que B, J va a ser el homólogo de B? Entonces tratemos de realizar esos segmentos, ¿ok? Si yo salgo de B y trato de llegar a J, ¿ok? Vean que yo lo puedo hacer, pero no es un segmento que vaya a pasar por el centro. Disculpen, chicos. Entonces, como no es un segmento que vaya a pasar por el centro, no me va a servir como homólogo. En ese caso, chicos, yo no puedo decir que entonces B es homólogo a J, ¿verdad? Como para decir, no, estos segmentos AB que está por acá y J que está por acá son homólogos, no es cierto. Digamos, lo único que podríamos nosotros concluir de todo esto es que el punto A es homólogo al punto I, o al revés, el punto I es homólogo al punto A. ¿Okay? Entonces, vieron que esta primera es falsa, ¿verdad? Falsa. Ahora, busquemos más bien fijémonos en la segunda proposición. Dice que el punto E es homólogo con el punto K. Ok, hagámoslo de estos segmentos porque ellos nos indican quiénes son homólogos. Si yo trato de poner el E que pase por el centro, ¿verdad? Vean chicos que el punto homólogo en este caso que va a servir, voy a tal vez poner un poquito más por esa línea. ¿Ok?
El punto homólogo que queda AE es L. Entonces no es K. Si hubiera sido K, ¿ok? Si hubiera sido K, hay un problema porque ese segmento no está pasando por el centro. Entonces, si no pasan por el centro de homotesia, entonces no son homólogos. ¿Verdad? Así de simple. Eso lo que quiere decir es que este punto 2 es falso, esta proposición 2 es falso, entonces ninguna de esas proposiciones es verdadera. ¿Ok? Retomamos nada más, chicos, que esos segmentos, si pasan por el centro de homotesia, es que esos puntos que estamos uniendo son homólogos. Si no pasan por el centro de homotesia, no son homólogos.